viaje en Roma. Muchísima incertidumbre y muchísimo miedo. Los que somos sanitarios nos encontrábamos últimamente como muy maltratados, tanto por el sistema como por la sociedad. Creo que hay mucha gente que ha vivido en una burbuja de ahora mismo esto, y gestionar eso creo que nos va a pasar muchísima factura a nivel mental. Las vacunas, todas las que han salido, se ha probado en muchísima más gente que muchos de los fármacos que estamos utilizando ahora mismo. Muy buenas familias, ahora se va a cumplir un año desde que el COVID-19 quedara instaurado en nuestras vidas aquí en España, desde que se produjera ese estado de alarma, desde que se declarara la pandemia a nivel mundial. Y hemos venido a hablar con Rafi Ríos, porque Rafi es médica de urgencias. Rafi lleva 14 años ejerciendo la medicina. Muy Correcto. buenas, Gracias. Rafi. Y bueno, ella en urgencias habrá vivido esto de una forma desde el principio hasta ahora mismo, que está en activo trabajando. Ha pasado todo este año que nosotros hemos pasado en casa, confinados, desconfinados, todos estos cambios que se han producido en casa, ella los ha estado viviendo de una manera particular, de una manera diferente, también como ciudadana, pero también lo ha estado viviendo como profesional, como médica, y es por ello por lo que hoy estamos aquí con ella, para que nos cuente cómo ha vivido todo eso. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde te pilló a ti? ¿Y cómo te pilló? Bueno, el estado de alarma en sí me pilló ya aquí en Sevilla trabajando, pero es verdad que esos días previos en los que empezó ya a haber cuando se empezaron a poner algún tipo de medidas y restricciones con Italia y demás, a mí me pilló de viaje en Roma. O sea, me pilló volviendo, era un viaje que tenía con mis padres programado desde hacía tiempo, y justo el día que volvíamos de Roma fue cuando cerraron los aeropuertos y no permitieron volar desde Roma hacia España. Y bueno, al final volamos vía Alemania, pero sí fue una sensación un poco rara porque eran informaciones muy distintas de un país a otro, y bueno, fue llegar a España y notar ya que la situación era bastante extraña, o sea, el ambiente era bastante extraño. Y bueno, yo fue llegar y al día siguiente fui a trabajar, y justo en esa guardia fue cuando ya se decretó el estado de alarma y ahí comenzó todo. ¿Cómo lo viviste? Nunca fuimos demasiado conscientes hasta que realmente el estado de alarma se llevó a cabo y veía que realmente todo el mundo estaba en su casa. Y eso sí nos repercutió a nosotros a la hora de trabajar. Pero hasta que no fue efectivo el estado de alarma, no te acabas de creer, porque al principio nosotros mismos éramos los primeros que decíamos, pues esto es un catarro, es una gripe. Es verdad que ya en febrero las cosas empezaron a cambiar un poco y teníamos otro tipo de información. Nosotros es verdad que aquí ya en urgencias en febrero se empezaron a hacer protocolos y distintos circuitos para intentar controlar la gente que venía de China, que podía tener coronavirus y demás, pero nunca llegamos a pensar que podríamos vivir lo que vivimos. Porque es verdad que yo tengo compañeros que ya habían vivido otro tipo de pandemias, como el ébola, la gripe A, y bueno, parecía que más o menos podíamos estar preparados, pero la situación en el momento en el que decretan el estado de alarma, yo sí recuerdo que fueron unas 2 semanas bastante duras, en el sentido de muchísima incertidumbre y muchísimo miedo. Sobre todo yo recuerdo a mis compañeros con muchísimo miedo, y lo notabas en el ambiente porque era un ambiente, estábamos tensos y la gente estaba muy nerviosa. No había material para todo, o sea, no teníamos realmente material EPI en cantidades suficientes para sentirnos protegidos, y es verdad que era una situación de mucha incertidumbre porque... ¿Pero qué ocurre con esa falta de recursos, Pues que Rafi? ¿Por qué no hay por qué crees tú que el país no está preparado? No el país, no estaba preparado nadie. Nadie, pero para un estado de alerta médica, para un estado de alerta... No, hay EPIs, pero no para ese grado de estado de alerta. Y el problema es que realmente, que no es algo que ocurriese solo en España, o sea, ha ocurrido en muchísimos sitios, y realmente pues es falta de previsión, que no tiene otra cuestión. Y el problema es que una cosa es que tú puedas tener falta de previsión y tú seas el único que estés afectado y puedas recurrir y comprar en lo que te haga falta, pero el problema es cuando todo el mundo está afectado de la misma forma.
Entonces eso es una pelea a ver quién paga más, quién consigue más, y cuando tú no tienes fabricación propia dentro de tu país, pues ahí es donde vienen los problemas. Entonces es verdad que hubo ahí un par de semanas que porque teníamos, pero que en definitiva eso es uno de los problemas que hubo al principio, como otros muchos problemas que ha habido, y que bueno, que obviamente eso creo que se habrá tomado nota y en un futuro pues habrá otro tipo de actuación, pero bueno, yo te podría decir que para mí esa sensación, yo es verdad que por el carácter que tengo y demás, pues para mí mi sensación era que realmente para esto es para lo que yo he estudiado, ¿no? Era un poco mi sensación, o sea, ese momento de realmente sentirte útil para algo, ¿no? Porque a lo mejor en los últimos tiempos, a la hora de trabajar, es verdad que los que somos sanitarios nos encontrábamos últimamente como muy maltratados, tanto por el sistema como por la sociedad. Y te preguntaba muchas veces si merecía la pena, por mucho que te gustara, estar ahí aguantando determinadas cosas, ¿no? Y en ese momento es verdad que se unía un poco la incertidumbre de no saber qué va a pasar, el miedo de a qué nos estamos enfrentando, pero también un poco la satisfacción de Hago falta. es el sitio donde tengo que estar. Quizá yo también lo vivo desde el punto de vista que a lo mejor, porque es verdad que yo lo que yo sí notaba era compañeros y compañeras mías que tenían familia, que tenían que volver a su casa, en la que convivían con gente mayor, con niños y demás, sí una parte de responsabilidad y mayor miedo. Yo a lo mejor al no tener esa carga, pues esa parte no la vivía con tanta angustia, ¿no? Pero bueno, te puedo decir que esos son un poco los sentimientos del principio. Y cuando os llegó esa cantidad de gente, de enfermos, digamos, cuando estábamos en uno de los picos más altos, están viniendo familiares, te vienen, te preguntan qué está pasando. Estábamos confinados, la gente venía sola. De hecho, por el circuito sucio todavía no pueden entrar los familiares. A día de hoy. Si tú entras por circuito sucio, solo entra el paciente. Pero eso es más fuerte todavía, claro. Han cambiado muchas cosas y bueno. Y de lo que no ha cambiado, de eso, por ejemplo, eso para vosotros fue bastante fuerte, ¿no, Rafi? Bueno, a ver, es verdad que aquí en Sevilla la primera ola no llegó a ser lo que llegó a ser Madrid. O sea, yo pienso un poco en perspectiva y con la información que teníamos en Madrid, los datos de Madrid, ni de lejos llegamos a lo que se vivió en Madrid y en otros puntos de España en la primera ola. Realmente aquí en Sevilla la primera ola fue bastante suave en el sentido de que había tanto miedo en la población que la gente no venía a urgencias. Venía cuando estaba muy, muy mala, cuando no era por tema de coronavirus. Y la gente que venía por coronavirus, aunque era una cantidad importante, pero no eran volúmenes que nosotros no pudiésemos asumir. Entonces, realmente la guardia, o sea, el funcionamiento de urgencia fue muy bien, en el sentido de que podíamos asumir el volumen, que al final era el mensaje y lo que se intentaba conseguir con el estado de alarma, ¿no? Que el sistema tuviese capacidad de asumir el volumen de pacientes que iban a llegar por una única patología. Entonces, eso aquí sí se pudo llevar a cabo, porque sí pudimos asumir de forma razonable todo lo que llegó por el tema del coronavirus, porque había mucha gente que a lo mejor patologías que tú puedes considerar que para ti es urgente, pero que realmente cuando llega a urgencia y te valoran, no se te va a hacer ningún tipo de actuación, puede ser más preferente o menos, habrá que estudiarlo en un segundo tiempo, pero es verdad que al final en urgencia no se te va a hacer mucho más. La gente sí fue consciente y ahí sí se notó que la gente estaba en su casa y no salía. Para ti, ¿qué ha supuesto tener que llamar a una persona por teléfono y decirle, mira, que tu padre, madre, un abuelo, tal, que estaba aquí ingresado, que parecía que iba mejor, ha fallecido? Es que debe ser muy duro. Bueno, es que forma parte de nuestro trabajo al final. Quiero decirte que no es la primera vez que tenemos que dar malas noticias. Quizás cambia un poco la vía. Es verdad que nosotros, al trabajar en urgencia, fallecían algunos allí, pero los menos. Quiero decir, es verdad que la mayoría de la gente, o la mayoría de pacientes que han muerto por COVID, han muerto ya después en planta o en UCI. Entonces, quizás nosotros aparte, independientemente de que estamos muy acostumbrados a dar malas noticias y situaciones probablemente mucho más
Duras. mucho más duras por la edad de pacientes y demás, pero es verdad que en ese momento habitualmente los pacientes llegaban, cuando más o menos se estabilizaban los pasábamos a planta. Algunos ha fallecido allí en urgencias, pero han sido los menos. Creo que la gente también, dentro de todo el miedo que esta situación ha generado, creo que la mayoría de la gente también ha sido bastante comprensiva en ese sentido, ¿no? De, bueno, pues es lo que toca y bueno, aún así te acaban agradeciendo y demás. Lo que pasa es que todo lo que engloba no ya solo el tema del fallecimiento allí en el hospital, sino todo lo que supone el tema de tanatorio, entierro y demás, sí que ha sido una experiencia un poco... Sí. Muy frío. Yo creo que eso a la larga acabará pasando factura a muchísima gente, porque es verdad que hay mucha gente que no se ha podido despedir de sus familiares. Una enfermedad puede estar causada por muchas cosas, el diagnóstico puede tener distintas pruebas que te pueden ayudar, con distintas sensibilidades, con distintas especificidades. O sea, nos movemos siempre en un ámbito de incertidumbre. Y estamos acostumbrados con el método científico a que hay que estudiar y hacer pruebas y realmente decir, pues esto es así porque se han hecho estudios, se han hecho ensayos, tenemos estos datos. Al final, yo entiendo que eso a la gente hay veces que le cuesta mucho que nosotros un día digamos una cosa y no es al día siguiente decimos otra, no es que estemos diciendo lo contrario, es que en base a una información que tenemos primero se han seguido haciendo estudios, se han seguido haciendo análisis y la información puede cambiar un poco o tenemos algo más de información. Yo recuerdo al principio, es verdad que el COVID-19 no es tampoco tan desconocido, porque dentro de lo que es la familia de los virus tiene cierta relación con otros virus que ya hemos tenido previamente, pero es lo que te decía del tema de la incertidumbre. Yo recuerdo trabajar con un protocolo hoy por la mañana a las 10 de la mañana, otro protocolo hoy a las 8 de la tarde y otro protocolo mañana a las 11 de la mañana. Y trabajábamos porque confías en la gente que hay detrás, confías en la gente que está analizando datos, que está estudiando, y es que nosotros trabajamos así, pero en vez de en un año, a lo mejor hay un cambio en el paradigma del tratamiento del infarto, cada 5 o 10 años hay algún cambio. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estudios detrás y muchísimos ensayos, muchísimos datos que avalan que se tenga que hacer un cambio en esa práctica clínica. Pero aquí hay poco tiempo, Aquí hay poco tiempo, pero se ha aunado mucha información junta. Y lo que sí ha habido, a diferencia de en otras situaciones, es que toda la comunidad científica se ha volcado en intentar investigar, ayudar y buscar un resultado y buscar una ayuda para acabar con esto, porque es una situación que nos ha afectado globalmente. Si hubiese afectado solo a una parte, te puedo asegurar que no hubiera sido no de esta estaríamos forma. hablando de lo mismo. De hecho, Rafi, hay una última información, la última publicación de la revista Blood Advance, sugieren que el virus se siente particularmente atraído por el antígeno del grupo sanguíneo A. O sea, ya tenemos otra cosa nueva. Eso por el momento no queda. Ahora mismo lo que hay, y habrá que, ya te digo yo que dentro de 2 años los datos que tendremos serán otros, pero ahora mismo lo que sí claramente se ve que tiene asociación, no que tiene asociación y que tiene un mayor riesgo de que la enfermedad vaya mal, son sobre todo obesos e hipertensos. Pero que ya te digo que estamos en un primer escalón, que es que habrá que analizar múltiples datos que tenemos, tanto a nivel de comorbilidad de los pacientes, como a nivel de predisposición genética, como otras muchísimas cosas. Pero que aventurarnos, yo entiendo que la gente no está acostumbrada a manejarse entre tanta incertidumbre, pero es que en ciencia trabajamos así y funcionamos así y seguimos estudiando y seguimos investigando porque hay cosas que pueden cambiar y porque no lo sabemos todo. Entonces siempre estamos con la pregunta de ¿y esto por qué ocurre? Porque nosotros en nuestra misma práctica clínica somos los primeros que nos damos cuenta de que ¿y por qué en esta enfermedad hay pacientes que desarrollan esta complicación? ¿Por qué? Y a raíz de ese tipo de preguntas es cuando empezamos a investigar y empezamos a buscar algún tipo de respuesta. En este caso, algo tan eminentemente nuevo y con tanta falta de información, pues se empezó desde el principio, y desde el principio es que es un virus de una familia que más o menos se conoce
y que hay que secuenciarlo, que hay que investigarlo y que hay que ir estudiando y viendo a ver cómo va. Hoy por hoy la prueba está en cuántas variantes han salido ya, cuánta información tenemos, es algo que está en continuo aprendizaje y cambio y que eso va a seguir continuando. Y a día de hoy hay muchas respuestas que todavía no tenemos. A ver qué te parece, Rafi. Yo te voy a decir una serie de palabras, Sí. ¿de acuerdo? Y tú me vas a decir qué te sugieren a ti esas palabras. Vale. A ver, la primera, por ejemplo, teoría de la conspiración. Falso. Tal cual. Tal cual. O sea, yo lo de la teoría de la conspiración creo que esto es algo mucho más simple que todo, es la naturaleza la que nos ha llamado la atención, es que las pandemias han ocurrido toda la vida, a lo largo de toda la historia. Quizá el problema es que nos creíamos que estábamos en un mundo en el que lo podíamos controlar todo y eso no es así. Caos en las residencias. Buen punto. Más que caos en las residencias, a mí lo que me sugiere el problema que se ha generado en la residencia es, ¿estamos preparados para cuidar? Porque ese es un gran problema que tenemos en los países desarrollados. Tenemos que cuidar tanto a niños como a mayores. ¿Estamos capacitados? ¿Realmente estamos transmitiendo que ahí hay un problema de cuidados a nivel de toda nuestra sociedad? Porque nosotros vamos a seguir envejeciendo. Independientemente de que en determinada residencia haya podido haber problemas o no, hay una realidad y es que los pacientes de la residencia no son candidatos a medidas invasivas ni en la residencia ni en el hospital. Pues son pacientes con Alzheimer, muy mayores, con mucha comorbilidad, que el manejo va a ser el mismo en una residencia que tenga enfermero y médico que en un hospital. No se le va a hacer mucho más. No tenemos ningún tratamiento a día de hoy para el COVID que tú le puedas dar a alguien que no se le vaya a dar en una residencia, salvo casos muy excepcionales de los pacientes que ingresan en UCI y demás, pero que eso es otro tipo de pacientes. Ahora el problema está, ¿estamos cuidando bien a nuestros mayores? ¿Tenemos recursos para cuidar a toda la gente que va a ir envejeciendo? Aumento del estrés y patologías psicológicas. Cuarta ola o quinta, quiero decir, será la última ola o de las últimas olas. Lo veremos, por supuesto, tengo asumido que esto va a pasar muchísimas facturas. Y también porque creo que a nivel emocional hay muchísima gente que no estaba preparada para un cambio tan radical en su vida. Gente que realmente a lo mejor, es lo que te decía antes de lo de la teoría de la conspiración, que me parece como algo falso. Creo que las cosas a veces son más simples y en este sentido pues ha habido una alteración a nivel de un virus, como ha ocurrido muchas veces, que ha pasado la barrera animal y ha llegado a nosotros, ¿no? Creo que hay mucha gente que ha vivido en una burbuja de muchas cosas y ahora realmente es verdad que el golpe es muy fuerte, no es lo mismo tener cierto tipo de problema que ahora mismo esto, y gestionar eso creo que nos va a pasar muchísima factura a nivel mental. Muchísima. Pero a diferentes generaciones, tanto a niños que están pasando por una infancia compleja, la adolescencia, que también es un punto ahí. Sí, bueno, yo creo que al final probablemente los niños lo recordarán de alguna forma, les puede afectar en cierta forma, pero bueno, yo tengo la percepción de que yo no recuerdo todo lo que en mi primera niñez viví, ¿no? Pero sí es verdad que a nivel, yo creo, sobre todo de gente joven. Sobre todo de gente joven. La gente joven, ¿crees que...? Porque yo creo que la gente mayor viene ya un poco de vuelta. Y la mayoría de la gente mayor ya ha vivido malas situaciones en su vida y creo que viene un poco más de vuelta, pero creo que va a pasar más factura a la gente joven. Pero bueno, que va a pasar factura no me cabe la Hablamos mínima de duda. gente joven, universitarios, adolescentes, estudiantes... jóvenes, sí. Bien. Sobre todo sí, yo creo que a todo el mundo, pero que bueno, que sí, que indudablemente es un problema, tanto el tema de la salud mental como otras muchas patologías que... Nosotras ya que estamos un poquito más entraditas en años, tenemos nuestras armas un poquito más... Bueno, yo creo que influye la edad y hay veces que no tanto la edad.
la madurez. Exactamente. Por eso creo que hay gente El nivel de conciencia que a también. nivel emocional no está preparado, que a lo mejor puede tener ahora mismo 40 años, pero que sí va a pasar muchísima factura. Te quería preguntar, yo creo que es el momento de hablar de las vacunas. Las vacunas. Rafi. Bueno, para mí es que no tiene mucha Temazo, discusión. temazo, pues, está todos los días ahí en las noticias. Bueno, hay formas de pegando dar la fuerte. información y... A ver, vamos a dividirlo un poquito en Sí. partes. Hablamos, por ejemplo, de la cepa de Reino Unido, Sí. que nos están diciendo que esa viene fuerte, fuerte, y lo que estamos haciendo es para nada. ¿Es un No. para nada? No. Se ha demostrado, otras cepas todavía se están investigando, pero realmente la de Reino Unido sí se ha demostrado que hasta el momento las vacunas que hay son efectivas contra ella. De acuerdo. ¿Nos vacunarán todos los años? ¿Ocurrirá como la gripe? No lo sabemos. No lo Todavía sabemos. es pronto, no lo sabemos. No sabemos realmente la inmunidad, cuánto tiempo va a durar, no sabemos si todas las cepas que van a ir saliendo van a poderse cubrir. Es lo que te decía antes, nos manejamos en ese rango de incertidumbre que hasta que irán saliendo a lo largo del año, no me cabe la más mínima duda, porque es que se sigue investigando, pero a día de hoy no lo sabemos. ¿Tú te has vacunado, Rafi? Yo me he vacunado, sí. ¿Qué síntomas has tenido? Un dolor en el brazo, Poco más. como unas agujetas si has estado levantando pesas, pero bueno, me duele también todos los años cuando me ponen la de la gripe. O sea que los síntomas igual. Tengo otros compañeros que nada, otros que les ha dado fiebre, en fin, lo normal, lo que viene siendo normal, los efectos secundarios de vacunas, que no nos olvidemos que nos vacunamos de muchísimas cosas. La gente en la calle tiene la sensación, Rafi, si te soy sincera, lo que se huele, lo que se vive en las calles, es que han sacado la vacuna, que no digo que no haya, que ha habido que hacerlo, que claro que sí, están muriendo gente y debe ser de esta forma. Y yo no soy quien, por supuesto, para opinar sobre ello, porque no tengo ningún conocimiento de medicina ni de ciencias. Pero sí que es verdad que dicen, la sensación que se tiene es que esta vacuna se ha sacado deprisa corriendo y que conforme pase más tiempo, pues la vacuna estará más evolucionada, será más efectiva, tendrá más duración en el tiempo, será más, digamos que será mejor, ¿no? Y entonces hay gente que está como esperando a que no me llamen todavía. Yo espero, no, ahora si me llaman ahora yo no me voy a vacunar porque yo prefiero vacunarme dentro de un año y medio, que esto esté ya un poquito más. Sin embargo, médicos, enfermeros, profesores, están todos vacunándose. Personas mayores, en residencias. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con que nos vacunamos ya o no nos vacunamos ya? Pues cada uno que se quede con la información que quiera, porque al final la vacunación es opcional, no es obligatoria. A mí me apena mucho que se desconfíe tanto de algo que se lleva utilizando muchísimo tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Es verdad que la vacuna se ha desarrollado afortunadamente muy rápido, pero vuelvo al mismo punto que te comentaba antes. Es la primera vez que la comunidad científica se ha puesto de acuerdo y han ido todos a una para conseguir Se han aunado todos los esfuerzos. Se han aunado en todo, se ha compartido muchísima información para buscar una solución, porque es que si no, el mundo era una catástrofe real, porque aunque ellos sean empresas y sean farmacéuticas, al final necesitan poder desarrollar ese tipo de fármacos para tener algún tipo de beneficio. Pero además que la comunidad científica se ha volcado enormemente. Pero no han empezado a trabajar de la nada. Es que nos olvidamos que es que el tema de las vacunas se lleva investigando desde hace muchísimos años y hay mucha información. Entonces se ha cogido parte de esa información y se ha ido desarrollando. Hay algunas que se han podido desarrollar antes porque la técnica es más fácil y hay otras que se siguen investigando ahora con otro tipo de técnica, otro tipo de aplicación y demás que irán saliendo a lo largo del tiempo y se irá viendo los resultados. Cuando la gente pone en cuestión, es que ha sido muy rápida y eso no se lo han puesto a nadie, si realmente se fuesen a los ensayos clínicos de esas vacunas y viesen la población
en la que se ha investigado y en la que se ha puesto la vacuna para valorar los resultados, se daría cuenta que es muchísima más gente. La profesionalidad. No. La cantidad de gente en la que tú pruebas un fármaco que está en periodo experimental en ensayo clínico, las vacunas, todas las que han salido, se ha probado en muchísima más gente que muchos de los fármacos que estamos utilizando ahora mismo. Muchísimos fármacos. Porque tú, para tener un resultado positivo, tienes que tener un mínimo de población, pero esa población puede ser 4.000, puede ser 40.000, dependiendo de lo que tú estés buscando. Hay muchos fármacos que se aprueban con resultados que estadísticamente son significativos, porque lo son, pero a lo mejor la gente, el número de personas en la que has desarrollado ese ensayo clínico es muchísimo menor que el número de personas en las que se ha aprobado la vacuna antes de salir al mercado. Entonces, que eso se ponga en duda, me parece que es intentar hacer de científico cuando no lo eres. O sea, yo intento no opinar de las cosas de las que no entiendo y de las que no busco información. Entonces, son fármacos seguros. Los ensayos clínicos han dicho que tienen una eficacia. Vamos a ver, todo fármaco, pero que no es solo la vacuna, es cualquier fármaco que se va a probar. Un quimioterápico, un antihipertensivo, cualquier fármaco que se vaya a probar para ser comercializado tiene un periodo previo de investigación, se prueba en determinada gente y después viene un periodo en el que tú tienes que sacar al mercado y ponerlo al alcance de todo el mundo y valorar si realmente la eficacia que tú has dicho es la que es, si los efectos secundarios son los que tú dices y si realmente todo lo que tú has visto en un ensayo clínico, no nos olvidemos, es un ensayo clínico que está controlado, realmente es aplicable a la población. Pues eso pasa siempre. Cuando hablan, por ejemplo, del tema de la vacuna de AstraZeneca, del tema de la edad, no es que no se pueda poner la vacuna, es que la ficha técnica de ese fármaco solo se ha puesto a personas mayores de 65 años. Entonces la ficha técnica te va a decir que se tiene que poner en personas mayores de 65 años en un primer momento. Cuando se sigan haciendo estudios y se vean otro tipo de datos, se podrá ir ampliando, pero que es en base a lo que se ha ensayado dentro de los estudios. Ahora después viene una segunda fase cuando se ve en la población. Afortunadamente estamos viendo que la eficacia es la que dicen, pero bueno, podrá haber variación, por supuesto. Hay países que están haciendo una técnica que es poner solo la primera dosis y tener una inmunidad parcial, a lo mejor no del 90%, y del 70% y esperar a que haya más gente con una primera dosis y después poner la segunda. ¿Es mejor? ¿Es peor? Lo veremos en un tiempo. Lo que te dice la ficha técnica es esto. Por consenso científico, se pueden tomar otras estrategias, pero realmente lo veremos en un tiempo cuando se vuelvan a analizar los resultados de la gente que se está vacunando. A mí me da la sensación, Rafi, de que tú ves que estamos todos, digamos, como metidos como girando como en una rueda, ¿no? Y de que tenemos que dejar y confiar un poco en los profesionales que llevamos detrás, ¿no? Tú como médica confiar en los científicos, ¿no? El paciente confiar en ti como médico, dejarse vacunar, las farmacéuticas pues también, ¿no? Confiar en los médicos, en los laboratorios y tal, y entonces para que la rueda empiece un poco a Pero girar. ¿qué es lo que siempre habéis hecho? Entiéndeme, tú tienes una enfermedad, vas a tu médico, el médico te pone un tratamiento, porque es lo que dice la guía, es lo que dice la evidencia, tú no lo pones en duda a priori. ¿Pero por qué se está poniendo todo en duda ahora? Pues, no lo sé. Supongo, creo que vuelvo un poco a lo mismo del principio, ¿no? Es la incertidumbre y es el miedo. Realmente también te digo, tú ves encuestas del principio de la vacunación y solo el 20-30% de la gente decía que se iba a vacunar. Tú ves las encuestas de hoy y la mayoría de la gente dice que se vacuna. Al final también tienes que crear confianza, no solo con datos puramente matemáticos y estadísticos, sino con la realidad de que la gente se lleva vacunando 2 meses, 3 meses y ni ha habido un efecto adverso grave, ni se ha visto que la eficacia sea menor, todo lo contrario. La gente ve que funciona, pues dice, bueno, pues yo ahora que funciona me vacuno. Hay veces que también tienes que esperar un poco al efecto de
confío, no, pues yo no soy médico, no soy científico, no puedo confiar en los datos porque no los sé interpretar o porque me genera miedo, pero sí puedo confiar en que mi vecina, que es médica, se ha puesto la vacuna y le ha ido bien, ¿no? Rafi, ¿por qué unos países que se supone que tienen ciertos recursos similares a otros países están saliendo antes y otros después, con una diferencia abismal? Bueno, creo que ¿Cuál influyen es, muchas cosas. por ejemplo? Pero eso lo de que salir antes o después, ahora mismo estamos un poco todos en la misma situación. Y las olas han afectado de distintas formas en unos sitios que en otros. O sea, estrategias ha habido muchas y muy variadas. Habrá que analizarlo un poco todo cuando todo pase y tengamos números absolutos y demás. ¿Quién ha salido ahora mismo? Porque realmente... Pero ¿cuál crees tú que pueda ser el fallo por el que vuelve a ocurrir, el que vuelve a surgir una nueva ola? Al final es la transmisión del virus. Quiero decir, yo en el momento en el que a principios de diciembre ya empezaron con el vamos a salvar la Navidad, nosotros los sanitarios sabíamos perfectamente que después de Navidad teníamos tercera ola. Pero vamos, no nos cabía la más mínima duda. Sí, pero si vamos a salvar ahora la Semana Santa. Pero es que también, independientemente de lo que yo me pongo en la situación de todo el mundo, me pongo en la situación de la hostelería, del turismo, de la economía, de todo lo que queramos. Independientemente de lo que te digan los de arriba, de puedes o no puedes hacer, también está la parte individual de cada uno. O sea, a mí me pueden permitir moverme, pero otra cosa es que yo me tenga que mover. ¿Me tengo que mover realmente o no me tengo que mover? ¿Tengo que salir o no tengo que salir? Y si lo haces, hazlo con un mínimo de medidas, ¿no? Es muy complicado, estamos muy cansados, llevamos ya un año. Es verdad que el confinamiento de la primera ola no ha sido el de después y parece que los números ahora mismo se están estabilizando, no hemos tenido que volver a encerrarnos después de la Navidad, pero eso supone también la línea entre la economía y salvar más o menos vidas. Y también que nos confiamos muy rápido, Rafi. Porque la gente está cansada. Confiamos La gente rapidísimo. está cansada. De repente ves tú a la gente que dice... Y yo te digo una cosa, yo no sé lo que hace la salimos gente con 2 mascarillas a la calle. Ya, pero que tampoco sabes lo que la gente hace de puertas para adentro. O sea, que hay una parte... O sea, tú puedes quejarte si vas Pero vosotros, más que nada vosotros, sí lo intuís. Obviamente. Cuando a ti después de Navidad te llegan, la gente te dice, no, positivo, tienes que avisar a todo el mundo, pues que éramos 20 en la comida. Pues nada. Yo confío en que en Semana Santa no van a abrir. Están todavía ahí deliberando, pero creo que todo el mundo es consciente de que la movilidad, pues, es un problema. También confío en que, bueno, poco a poco las medidas vayan de forma paulatina, no en plan abrimos y abrimos, como en plan en verano abrimos y se abre todo, ¿no? Y después llega la Navidad y se abre todo. Obviamente en el momento que tú abras las restricciones, un mínimo repunte va a haber, porque todavía no hay población suficientemente vacunada como para que pueda hacer efecto rebaño y evitar que el virus se transmita. Esperemos que sea algo más larvado y que se pueda seguir controlando. Yo a día de hoy, ya después de un año, me he equivocado tantísimas veces que tampoco te puedo augurar que no vaya a haber una cuarta ola. Yo espero que no vaya a haber una cuarta ola como hemos tenido la tercera o la segunda, que realmente al final han sido muchísimo peores que la primera, por lo menos aquí, en el sur. Pero en el momento que empieza a haber mayor movilidad... ¿Qué mensaje lanzarías tú a esas personas que no le dan tanta importancia y que luego son las que han acudido a urgencias diciendo, pues mira, nos hemos contagiado porque nos hemos reunido, porque al final nos fuimos al piso que tenemos en la playa, toda la familia, porque Semana Santa? ¿Qué mensaje le darías tú a esas personas si pudieras hablar directamente con ellas? Pues lo primero, que siguiesen con las medidas de distanciamiento, mascarilla, lavado de manos sobre todo. O sea, con eso hay que continuar y tenemos que seguir manteniendo... Sabemos que funciona y sabemos que eso evita mucha transmisión. Entonces es algo que es muy fácil de hacer.
pues hagámoslo, ¿no? Y después también pediría un poquito de paciencia, porque creo que ya va quedando menos, que nos queda ya lo último, que creo que estamos ahí y que, bueno, que hasta que no haya más gente vacunada no podremos empezar a hacer una vida algo más normal. Entonces, tenemos el problema, que las vacunas no llegan lo rápido que queremos, que vamos a tener que esperar un poco más, pero yo sobre todo pediría eso, un poquito de paciencia, que ya queda poco, ¿no? Que a lo mejor es preferible aguantar un poquito más reuniéndote solo con 4 amigos, sin hacer una fiesta o sin hacer un viaje, y a lo mejor dentro de unos meses poder estar más tranquilo y haber salvado más vidas, ¿no? Evitar que porque al final esto se resume en que siga muriendo gente o no siga muriendo gente. Es que es tan simple como eso. En esta última pregunta, Rafi, te voy a pedir que te mojes. Sí, a ver. Que si no vale meter el pie. No vale meter el pie. Te tienes que tirar de cabeza. Si te tiras de cabeza o te quedas fuera. Sí. Manifestación 8M. Yo diría manifestaciones, porque las manifestaciones se han seguido haciendo a lo largo del año. Esta en particular. Ahora, tal cual está el panorama. Vuelvo a lo mismo, manifestaciones se han seguido haciendo durante todo el año, yo no he ido a ninguna, por tanto tampoco voy a ir a la del 8M. Es una manifestación que está aprobada como están aprobadas el resto, cada uno que sea consecuente. Vuelvo a lo mismo, yo hay muchas cosas que no estoy haciendo, estoy vacunada y sé cuál es mi responsabilidad. Es una manifestación que está convocada como están convocadas otras muchas manifestaciones. Yo personalmente la idoneidad ahora mismo de manifestarse en grupos muy grandes, sea 8M, sea lo que sea, me da exactamente igual. Para mí, yo es que personalmente ahora mismo veo una aglomeración de gente y me choca. Me choca porque yo estoy en una habitación y estamos 8 y ya me choca. O sea, te quiero decir, porque llevamos un tiempo que estamos muy distanciados, que yo ya hay determinadas actitudes que me chocan personalmente. Entonces, yo cualquier tipo de manifestación, como he visto a lo largo del año, creo que se pueden hacer. O sea, la semana pasada se estaba haciendo una en reivindicación con el tema de la moda flamenca y demás, un aforo muy limitado, cada uno, o sea, te quiero decir, personal de audiovisual, de la cultura en su momento cuando se manifestaron, pues eran un grupo importante de gente intentando mantener medidas de distanciamiento social, con mascarillas y demás. Yo, personalmente, llevo un año sin manifestarme, o sea, quiero decir, no he salido ni siquiera como sanitario a... Creo que es focalizar sobre el hecho de que sea igual que el año pasado, el problema fue que se hizo y que fue el foco de todo, obviamente se ha demostrado luego que no fue tan así. Creo que es una reivindicación necesaria, que hay muchas formas de manifestarse, yo me manifestaré a la mía como feminista que soy, pero obviamente yo no voy a salir a la calle. ¿Que ahora mismo es legal y se puede hacer? Sí, que cada uno ya asuma la responsabilidad que quiera. Muchísimas gracias, Rafi. A ti. Encantada. Muchísimas gracias a ti.